Bien, hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de un tema dirigido a los estudiantes de nivel básico. Hablamos del pie óseo o anatomía ósea del pie. Pero, ¿qué es pie? El pie es la unidad anatomofuncional que se encuentra en la parte distal de las extremidades inferiores, cuya función es soportar el peso del cuerpo y de la marcha, es decir, la acción de trasladarse. El pie, entonces, es objeto de estudios por varias disciplinas y una de ellas es la biomecánica. La biomecánica está encargada de los fenómenos del trabajo del pie y realiza su función, ¿verdad? Así es que desde el punto de vista de biomecánico, el pie tiene una división: retropié, medio pie y antepié. El retropié está representado por dos huesos, los más grandes y robustos de todo el tarso, que es el astrágalo y el calcáneo. El medio pie representa los 5 siguientes huesos del tarso y que soportan directamente por debajo de la articulación de tobillo el peso del cuerpo. Y el antepié, que está representado por los metatarsos y las falanges, que son los dedos. Bien. Desde el punto de vista anatómico, pues el pie es un conjunto de articulaciones, 33 en total, en las que están representados por el tarso, que son los primeros 7 huesos, el metatarso, los siguientes 5 huesos, y las falanges. Así está dividido, ¿sí? Entonces, observamos que el pie es una estructura de carga perfecta y pues el pie en sí no es un soporte estático, es dinámico, puesto que tiene que variar de forma constante la distribución de los pesos, de las cargas, y esto lo convierte en una estructura excepcional, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las estructuras dentro de la ingeniería están ahí para realizar trabajo de carga, pero están estáticas. Sin embargo, el pie tiene que moverse, ¿verdad? Cuando nos encontramos en el doble apoyo, le llamamos bipedestación. En este proceso de la bipedestación, el peso parcial del cuerpo se va a transmitir de la articulación superior del tobillo hacia retro y antepié, ¿verdad? En un proceso de distribución de columna, como si fuese una bisagra. De hecho, el tobillo, su primera porción es precisamente eso, una bisagra, lo que lo va a potenciar para movimientos especiales en los que el proceso del movimiento va a ser posible, ¿sí? En una toma radiográfica vamos a observar, por ejemplo, en el reconocer la disposición paralela de la configuración del hueso, llamadas trabéculas, son esa configuración especial del hueso esponjoso, corresponden a una tensión y compresión, ¿sí? Esa tensión y compresión resulta entonces en un proceso de distribución de carga excepcional hacia el ante y el retropié, ¿sí? Y esto entonces le confiere a dicha estructura del pie funciones excepcionales. Entonces dijimos, el pie es una unidad anatomofuncional
que está representada por 26 huesos, 33 articulaciones y todos los demás elementos de unión y conexión que lo hacen una estructura fuerte, llamados músculos, ligamentos sobre todo, y tendones, que son parte de los músculos. Aquí tenemos la representación de lo que hablamos: el antepié, metatarsifalanges, medio pie, tarso anterior, ¿sí?, que son los 5 huesos que mencionábamos, parte del tarso, pero es tarso anterior, escafoides, cuboides y cuneiformes, ¿sí?, y el retropié, que es llamada articulación subastragalina, que es precisamente astrágalo y calcáneo, que es el talón. Bien, la unión entre medio pie y retropié está representada por una articulación que ha recibido el nombre de articulación de Chopard, ¿sí? Es una articulación astrágalo-escafoidea y calcáneo-cuboidea. Es la línea precisamente articular entre estos huesos. Luego, la unión del medio pie y antepié, es decir, en el resto de los huesos del tarso, en su articulación de la base de todos los metatarsos, recibe el nombre de articulación de Linzfrack. Y esta es una articulación tarso-metatarsiana. Estas articulaciones, la de Chopard y la de Linzfrack, tienen interés en los estudios de biomecánica, ¿sí? Entiéndase ese aspecto. Bien, vamos a observar la configuración especializada del pie a forma de bóveda. El pie ya veíamos entonces que simulaba una especie de ángulo de carga y de bisagra. Esta bisagra, este ángulo de carga abierto entre el antepié y el retropié, debe de ser mantenido por fuerzas en oposición a las fuerzas de carga. Estas dichas fuerzas de oposición están siendo dadas por el resto de los elementos de las articulaciones, que son fuerza muscular, tendinosa y ligamentosa. Esto explica por qué ante procesos de daño neurológico y fallo de esto ocurren colapsos de dicha bóveda, como sería la llamada artropatía de Charcot o pie de Charcot, ¿sí? Así es que consulten esa voz. La bóveda plantar es el principal sistema de amortiguación de fuerzas, ¿sí? Entonces el pie está en constante desplazamiento de fuerzas, amortiguamiento, considerando también a los arcos longitudinales y el arco transversal, ¿sí? 3 arcos en total. Actúa entonces como palanca para distribuir las energías y poder realizar movimientos de impulso al andar, al saltar y al correr. Y no solamente esto, sino que hay tejidos y estructuras blandas que en el proceso de la marcha, debemos de entender esto, sirven como una bomba para optimizar el retorno venoso, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos de tomar muy en cuenta. El retorno venoso a través del proceso de la marcha, ¿sí? Bien. Distribución de las cargas y puntos de apoyo de la planta del pie. Hueso calcáneo soporta el 50% del peso corporal en el tubérculo del calcáneo, ¿sí? En la parte más inferior y que representa el principal punto de apoyo de carga. Luego, ante el interno se coloca en la cabeza del primer metatarsiano, soporta, fíjense, 30% del peso corporal. Y luego antero externo, que se localiza en la base del quinto metatarsiano y soporta el 20%. Ahí tenemos el 100. Sin embargo, estamos hablando en apoyo, ¿sí? Porque en el proceso de la marcha
hay un momento en que esta parte antera interna, que representa la base del metatarsiano y después el hallux como tal, en un punto determinado a soportar casi el 100% del peso lateralizado, ¿eh? Estamos hablando del peso distribuido entre los dos miembros, entre las dos extremidades, ¿correcto? A estos 3 puntos se le llama el triángulo de apoyo, ¿sí? ¿Sí? Triángulo de apoyo. Bien, aquí tenemos una representación esquemática precisamente de esta distribución de las fuerzas, de los ejes del movimiento, y observemos la articulación tibio-astragalina o subastragalina, mejor dicho, tiene una libertad de movimiento de sus ángulos. Esto le da gran libertad, mas sin embargo es precisamente su gran fallo, ¿no? Así es que ya veremos en otros capítulos las lesiones comunes del tobillo y por qué se dan. Articulación subastragalina. Ya hablábamos de la articulación subastragalina. Son una articulación con superficies articulares. Vamos a hablar de la estructura posterior. Representa la cara superior articular del calcáneo, que es convexa a modo de una especie de silla, a la cara inferior del astrágalo, que es cóncava. Así es que simula, por decirlo así, como un jinete sobre su caballo, ¿verdad? Pero, es decir, medial, parece que se desplaza en línea media, ¿sí? De una forma muy curiosa, ¿verdad? Luego la estructura anterior, la cara anterior de la cabeza del astrágalo y la cara posterior del escafoides, cara anterior del calcáneo, son cubiertos por el cartílago hialino, son ricos en este cartílago, lo que le permite cierto desplazamiento. Así es que esta clase de articulación pues son artrodias, ¿sí? A diferencia de la primera articulación tibio peroneo astragalina, que es una tróclea, es decir, es una bisagra, ¿sí? Mejor dicho, es una bisagra, ¿correcto? Bien. Luego el astrágalo se encuentra fijo a la mortaja tibio-peronea, ¿sí? Que es un gran haz de fibras resistentes tendinosas que le van a dar fuerza, ¿sí? Los movimientos de la articulación subastragalina los realiza el hueso calcáneo. Bien, ahí tenemos la representación de la parte superior de esta tróclea astragalina, ¿sí? Y la parte superior de lo que sería el calcáneo y todas las carillas articulares que contiene. El llamado sustentaculum tali, que lo observamos en la parte medial del calcáneo, ahí es donde estamos hablando que parece que el astrágalo va a ir hacia la línea media. Sin embargo, la curvatura de la tibia y sobre todo el ángulo de las cabezas femorales hacia la articulación de cadera van a compensar dicho desplazamiento, con el resultado de que el eje de carga vertical en el cuerpo se va a estabilizar, ¿sí? Es un dato curioso esto, ¿sí? Bien, ahí tenemos presentación de astrágalo y calcáneo en su porción lateral, hacia la línea media, perdón. Aquí podemos observar la configuración del calcáneo, que es cóncava, y en su parte lateral es convexa, ¿verdad? Así es. Seguimos teniendo aquí la misma representación articular y la posición en la que estos se adhieren, y está representando uno de los principales ligamentos, el ligamento bifurcado y el ligamento calcáneo cuboideo dorsal. ¿Ah? Ahí está. Bien. Continúa hablando de medios de unión, cápsula articular
y los ligamentos principales, los posteriores y los anteriores. El posterior es el ligamento calcáneo astragalino externo, ligamento calcáneo astragalino interno y ligamento calcáneo astragalino interóseo. Es un haz de fibras a modo de tres, como si fuese un abanico, pero son tres haces de un ligamento, ¿sí? Luego los anteriores, el ligamento astrágalo escafoideo, ligamento calcáneo escafoideo plantar y ligamento en Y bifurcado en la cara superior del calcáneo y se bifurca en dos fascículos, uno en el escafoides y otro en el cuboides. Es lo que representa el empeine y lo que le da la fuerza, ¿sí? Ahí en estos, aquí tenemos los principales ligamentos de los que estamos hablando. Sin embargo, en un capítulo posterior vamos a hablar de los ligamentos, no nos vamos a ocupar aquí de estos, sino únicamente un vistazo, ¿verdad? Ahí está el vistazo. Bien, vamos a ver cómo los movimientos son intrínsecamente necesarios para los procesos de la marcha y de la bipedestación de los mismos, ¿sí? Antes bien, vamos a revisar un ejemplo óseo de dichas estructuras. Aquí lo tenemos. Bien, ahí está. Ahí tenemos, ahí está la estructura especializada del pie. El pie óseo. Aquí observamos empieza el pie, aquí en la articulación tibio, peroneo, astragalina, que es el tobillo, ¿sí? Es el tobillo, ahí está, eliminamos tibia, peroné, ahí nos queda precisamente el astrágalo. Y el astrágalo va a articular, si estamos observando, ahí está, astrágalo, con calcáneo, y cómo está hacia la línea media, más o menos desplazado en sus ejes de carga, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Este es retropié, ahí está, retropié. Luego, los siguientes huesos, ¿verdad? Directamente delante del astrágalo tenemos el escafoides, que es el inicio del empeine, el escafoides o navicular, y luego estas tres que son las cuñas. Desde la línea media hacia el exterior, primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, o refiriéndose a su posición relativa, la cuña medial, cuña intermedia y cuña lateral. Así es. Recuerden que hacia la línea media es medial o interno y al lado contrario es exterior o lateral. Luego, directamente delante del calcáneo, tenemos el cuboides. Ahí está. Entonces, astrágalo, calcáneo, retropié. Luego, navicular o escafoides, primera, segunda, tercera, y cuboides es el medio pie. Y en conjunto estos 7 forman el tarso. Luego tenemos, ¿sí?, metatarso 1, que es el más grueso y robusto, porque va a formar la primera columna de carga que va a configurar el arco interno de la llamada bóveda plantar. Metatarso 2, metatarso 3, metatarso 4 y metatarso 5. Vean la configuración peculiar de este metatarso 5 con esta gran saliente que va a servir para inserción de músculos. Y las falanges, 14 en total, y nos va a formar el pie. Nótense cómo cada dedo tiene 3 falanges, la falange proximal, falange intermedia y falange distal,
A diferencia del hallux, cuyas dos falanges, la intermedia y la distal, se han fusionado en una sola. Así es que en ese sentido decimos que son dos falanges, proximal y distal, ¿sí? Y son mucho más robustas precisamente porque su función es la de dirigir el paso. Además de esta extraña configuración de la cabeza metatarsal, donde va a haber aplicación de huesos sesamoides importantes en los estudios de biomecánica para entender algunos fenómenos, ¿correcto? Entonces, básicamente ahí tenemos la configuración del pie, ¿sí? Vean, ahora tenemos que ir entendiendo cómo es posible la sustentación de estas estructuras para lograr esta función de pedestación y de marcha. Ahí tenemos movimiento de la articulación que va a representar la bóveda plantar, arco interno, arco externo y arco anterior, representada por la elevación de las cabezas metatarsales. Ahí tenemos, entonces básicamente en eso consiste, ¿sí? La articulación del pie, y que iremos agregando los elementos en otros estudios como tendinosos y musculares. Bien, vamos a ver aquí, tenemos un ejemplo de la amplitud de movimiento de la articulación inferior del tobillo, pie derecho. La visión es anterior, aquí tenemos en el plano frontal 10 grados en una elevación de lo que sería una pronación. Vamos a entender algo aquí. En España y en Europa, a este movimiento de desplazamiento de la planta del pie se le llama, allá en Europa, eversión, ¿sí? Y en el lado hacia la línea media es inversión. Entonces es eversión, inversión. Sin embargo, acá en América, desconozco las razones, pero acá en América, ustedes lo van a ver en la bibliografía, es al contrario. A este movimiento le llamamos supinación, desplazamiento de la planta hacia la línea media, ¿sí? Ahí lo tenemos en el C, supinación, y pronación hacia la línea, hacia el exterior, lateral, lo que sería la eversión. Entonces, eversión, inversión, en América es supinación y pronación, ¿correcto? Entonces, creí necesario aclarar el punto aquí para evitar confusiones. Entonces, para términos prácticos, pues estamos hablando de esto. Bien, 10 grados de eversión, ya dijimos, pronación, suposición neutra y 20 grados de supinación. Bien, partiendo de la posición neutra se mide el movimiento de rotación del calcáneo hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro, supinación, y hacia afuera, pronación. Para hacer este movimiento se fija la pierna, se mueve el calcáneo hacia uno y otro lado y la amplitud de movimiento se va a registrar con el goniómetro. Vamos a tomar entonces en cuenta la amplitud en un eje vertical imaginario, ¿verdad? Así es. Luego tenemos amplitud de movimiento total del antepié y del retropié derecho, ¿sí? Ahí tenemos 30 grados y 60, y estamos hablando de la articulación completa, ¿verdad? Sin hacer apoyo, por decirlo así. 30 en pronación y 60 en supinación, entonces tiene una mayor amplitud. Precisamente esta mayor amplitud de movimientos es lo que va a condicionar a los esguinces de tobillo, que ya los iremos viendo en otra ocasión. La estructura que frena los movimientos son las cápsulas articulares y diversos ligamentos. La posición máxima de relajación, posición neutra y sin apoyarla, y posición de máxima tensión se da, ya dijimos, en la supinación
y pronación. Bien. Ahí tenemos la representación de la articulación de Chopard, ¿sí? Astragaloscafoidea. Ya hablamos de las superficies articulares tendinosas de la misma, que los iremos viendo en otro capítulo, ¿sí? Igual los ligamentos, porque en este momento no es el objeto de este estudio, sino únicamente la introducción al entendimiento óseo, ¿sí? Bien, entonces con esto, muchachos, concluimos la introducción al pie óseo. Entonces, en la segunda parte ya iremos analizando, ¿sí?, las características de esta articulación para sustentar el llamada bóveda plantar, ¿sí? Bien, gracias por su atención.